Bienvenidos a esta comunicación en la que analizamos el tratamiento informativo de la crisis institucional de Perú en las portadas de los diarios impresos de Lima y Madrid. La investigación que sustenta la presente ponencia ha sido elaborada por Rafael Robles Olivos, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres de Perú, María Rosario Nieva Mayero, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid de España, y David Parra Valcarce, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid de España. La comunicación forma parte de las líneas de actuación llevadas a cabo a través del Grupo de Acción y Análisis de Internet en el Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y se integra en el proyecto Las Alianzas Mediáticas como motor de supervivencia del periodismo frente a la desintermediación y la desinformación, los consorcios y proyectos periodísticos colaborativos. Hemos subdividido la ponencia en 5 apartados referidos a introducción, objetivos, metodología, resultados y discusión y conclusiones. En la primavera de 2021 se celebran elecciones presidenciales en Perú, un proceso desarrollado en medio de la inestabilidad política, la crisis económica y la emergencia sanitaria inherente a la pandemia COVID-19. La victoria de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori por un estrecho margen divide el país en dos: las zonas rurales que optan por el triunfante y las urbanas que proclaman su predilección por la candidata derrotada. A lo largo de los siguientes meses se asiste a una polarización de la ciudadanía, así como al creciente descontento de la población, a los que se añade la pugna institucional entre la Presidencia y el Parlamento de la Nación. Ante su inminente destitución, el 7 de diciembre de 2022, el presidente Pedro Castillo anuncia su decisión de disolver el Congreso de la República y convocar la elección de un nuevo Parlamento con facultades constituyentes. Tal hecho genera rechazo por parte de un significativo número de instituciones que califican el movimiento presidencial de autogolpe y da origen a un proceso que culmina con su arresto al día siguiente. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, es nombrada por el Congreso de la República como nueva presidenta mediante el mecanismo de sucesión constitucional. A partir de ese momento y a lo largo de las siguientes semanas, se suceden distintos enfrentamientos entre simpatizantes del expresidente y fuerzas de seguridad. Como consecuencia de todo ello, se generan decenas de fallecidos y miles de heridos, así como cuantiosas pérdidas materiales. El objetivo principal de esta investigación radica en determinar cuál es el tratamiento que la prensa diaria de Perú y España, representada por algunos de sus respectivos diarios capitalinos, presta a esta crisis constitucional. Se examinan las principales similitudes y diferencias, así como las motivaciones de las mismas. Desde el punto de vista metodológico, la presente información se sustenta en 2 elementos estratégicos fundamentales. En primer lugar, se ha procedido a la selección de una muestra de los diarios impresos más representativos, tanto de Lima como de Madrid. En el caso de Lima, los seleccionados han sido Expreso, El Comercio, La República y Perú 21. En el caso de Madrid, se ha optado por ABC, El Mundo, El País y La Razón.
A continuación se han elaborado dos fichas de análisis. La primera de ellas recoge la existencia o no de algún contenido acerca de la materia examinada. En cuanto a la segunda, tal y como puede observarse, integra los siguientes aspectos: ubicación dentro de la portada, presencia o no de fotografía y connotaciones de la misma, existencia o no de pie de foto en caso de que haya fotografía, análisis del titular con referencias al tamaño y enfoque planteado, análisis del texto, incluyendo si se ha elaborado por un periodista de la redacción o por un enviado especial, o si se ha extraído de un teletipo de agencia, presencia adicional de otros elementos gráficos que no sean fotos y otros aspectos dignos de consideración. Vayamos con algunos datos generales. Se han analizado 270 portadas, 135 por cada país. En el caso de los periódicos peruanos, en más del 92% de las ocasiones aparecen informaciones en su portada relativas al asunto. Por el contrario, en los diarios españoles, este porcentaje se sitúa en torno al 13%. Además, la relevancia cuantitativa que se otorga al tema de las portadas limeñas es ostensiblemente mayor que el correspondiente a la prensa madrileña. En términos generales, más del 80% de las noticias incluyen fotografías. Tal porcentaje es aplicable tanto a los diarios de Lima como a los de Madrid. Existe una gran diferencia en el empleo de materiales textuales y gráficos firmados. Es algo poco frecuente en el caso de los diarios peruanos, mientras que resulta habitual en la prensa de España. Veamos en primer lugar con lo que ocurre con los diarios de Lima. Expreso se caracteriza por un evidente apoyo a las medidas adoptadas por el Parlamento, incluyendo la destitución de Pedro Castillo, la crítica a aquellas reacciones de dignatarios internacionales que ponen en entredicho dicho proceso y la diatriba de los partidarios de Pedro Castillo. Tales circunstancias son palpables tanto en los titulares como en el cuerpo de los textos y en las fotografías que ilustran las informaciones e incluso en los pies de dichas fotos. Es habitual referirse a los partidarios de Castillo como terroristas y calificar las algaradas como ataques terroristas. También es frecuente su identificación con los términos corrupción y corruptos, y en ocasiones se los acusa de utilizar a los niños como escudos humanos, con el propósito de dificultar la acción de los cuerpos de seguridad del país. Palabras como sangre, conspiración, vandalismo, terror o balas refuerzan este planteamiento. Por su parte, el Comercio expone la situación con un menor de adjetivos calificativos en comparación con el diario anteriormente examinado. En un porcentaje significativo de las informaciones, no predomina de forma explícita una opinión favorable a alguno de los dos bandos en liza. Si bien cuando esto sucede, la parte seleccionada es la favorable a Dina Boluarte y la criticada la de Pedro Castillo. Además, sí se resaltan los lazos con el narcotráfico y los vínculos con la corrupción de determinados colaboradores del ya expresidente. Conviene subrayar que este periódico no acostumbra a firmar los contenidos informativos que aparecen en la portada, la mayoría de los cuales apuesta por el formato de leads, y que dicha carencia de atribución en cuanto a la autoría se refiere también a las fotografías que aparecen. Como recurso gráfico innovador, destacamos las infografías aparecidas en las portadas correspondientes al 15 y 20 de diciembre de 2022. En el caso de la República, el tratamiento periodístico es más equilibrado, y dicho hecho se percibe principalmente
en que cuando se informa sobre los disturbios no se omiten las referencias a los fallecidos que corresponden a los partidarios de Castillo. Un ejemplo significativo acaece con la portada del 18 de diciembre de 2022, donde se muestran los retratos de 18 fallecidos por la violencia policial. La adjetivación textual es limitada y el énfasis en las fotografías y sus correspondientes pies también resulta mucho menor que en el caso de los restantes periódicos limeños. El diario se muestra a favor del adelanto electoral y acompaña dicho planteamiento con datos estadísticos que indican que se trata del sentir de la opinión pública del país, si bien dichas cifras difieren de las manejadas por los restantes medios peruanos aquí considerados. Por regla general, tanto los textos como las fotografías aparecen sin firmas. Dos de las excepciones a este último principio tienen lugar el 23 de enero y el 23 de febrero de 2023. Concluimos el análisis de la prensa limeña con Perú 21, un periódico que es abiertamente favorable al procesamiento de Pedro Castillo. En la totalidad de elementos periodísticos de sus portadas se muestra sumamente crítico con los partidarios del expresidente. Hay un uso habitual de adjetivos descalificadores hacia quienes se manifiestan en contra del nuevo orden de cosas. Azuzadores, nocivos, turba, desadaptados, radicales o vándalos son algunos de ellos. Y también es frecuente el empleo de expresiones que tienen que ver con la violencia por parte de los contrarios al nuevo gobierno. Actos de violencia, movilizaciones violentas, ola de violencia o asonada orquestada. A diferencia de lo percibido en otros diarios peruanos, no resulta infrecuente que las fotografías aparezcan firmadas. Vayamos a continuación con los diarios madrileños. Las noticias que aparecen en la portada de ABC no llevan ningún tipo de firma. Sí lo hacen las páginas interiores a las que remiten dichos contenidos, que son firmadas por Paola Ugaz, corresponsal en Lima de dicho periódico. Las fotografías sí registran atribución de autoría. El diario centra su atención en la detención de Pedro Castillo y en la violencia ejercida por sus partidarios, pero no proporciona noticias sobre la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad. Las noticias del mundo son generadas por Daniel Lozano, especializado en reporterismo. Las fotografías proceden de agencias como France Press o Associated Press. Indica la detención de Castillo y la elección de Dina Boluarte como nueva presidenta. Asimismo, se refiere a los actos violentos llevados a cabo por los partidarios de Castillo, pero omite toda referencia a la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad sobre los manifestantes. En el caso del País, a diferencia de las restantes publicaciones analizadas, se alternan distintos periodistas en la elaboración de los contenidos: Inés Santa Eulalia, Renzo Gómez, Juan Diego Quesada y Manuel Morales. Con la excepción de la correspondiente al 8 de diciembre, que procede de la agencia France Press, no incluye fotografías en sus contenidos. Se percibe un mayor equilibrio en el tratamiento periodístico al referirse a ambos bandos. Es el único diario madrileño que alude a una de las víctimas de la violencia policial en la información correspondiente al 27 de diciembre de 2022. Finalmente, en el caso de La Razón, nos encontramos con que las informaciones que aparecen en portada no llevan firma, aunque en páginas interiores tal tarea corresponde a Javier Villaverde y a Víctor Amaya. Cuando se incluyen fotografías, proceden de agencias como France Press o Associated Press. Alude a la detención de Castillo,
así como el proceso que permite la elección de Dina Boluarte como presidenta de la nación. Por otro lado, se refiere a los actos violentos llevados a cabo por los partidarios de Pedro Castillo y no incluye contenidos acerca de la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad sobre los manifestantes. Una vez examinados los resultados, son tres las principales conclusiones que extraemos en nuestra investigación. La primera es que se percibe un distinto tratamiento que tiene que ver tanto con la diferente nacionalidad de los diarios analizados, mucho más abundante para los medios peruanos que para los españoles, como con la ideología predominante en cada uno de ellos. En el caso de Perú, Expreso, El Comercio y Perú 21 muestran sus simpatías por los partidarios de Dina Boluarte y sus críticas por los de Pedro Castillo, mientras que La República apuesta por un tratamiento más equilibrado. Tal hecho se reproduce en el caso español con los casos de ABC, El Mundo y La Razón, abiertamente partidarios del cambio en la presidencia, frente al País, que adopta un tratamiento más ecuánime. La segunda conclusión tiene que ver con que se advierte la relación de tal circunstancia con una dinámica general de simplificación de los hechos y el predominio de las posiciones editoriales por parte de la industria de la información. Hay abundante mezcla de información y opinión dentro de una misma noticia. La tercera y última conclusión determina que un tratamiento de dicha naturaleza sienta las bases para profundizar en circunstancias que tienen que ver con la pérdida de credibilidad del sector ante la opinión pública, así como el reforzamiento de los procesos de desinformación y desintermediación social que se observan a escala internacional. Muchas gracias por su atención. Estamos a su disposición para responder a cuantas preguntas deseen plantear.